SER Podcast. Cuando falla la respuesta institucional en un caso de violencia de género, y más cuando ese error deriva en que haya víctimas, lo único que cabe esperar es que se detecte el fallo, se aprenda de él y se evite que vuelva a suceder. En este caso, ha pasado 2 veces en menos de 24 horas. Un hombre ha matado hoy a su exmujer en Noales, en la provincia de Cuenca. Él tenía una orden de alejamiento respecto a ella desde hace unos meses y aún así la ha podido matar a cuchilladas. Ha podido acercarse y matarla. Tenían juntos 2 hijos de 14 y 8 años y estos 2 críos pasan a ser el 8º y 9º menores huérfanos por violencia de género en lo que va de año. Y hoy hemos sabido también que el hombre de Sueca, en Valencia, que mató ayer a su hijo de 11 años, el hombre tenía una orden de alejamiento desde el verano pasado. Y a pesar de eso, por una incomunicación entre 2 juzgados de la misma localidad, al hombre no se le retiró la custodia compartida del crío, que el sábado cumplió 11 años y al día siguiente su padre lo mató a puñaladas. Un caso terrible de violencia vicaria que es la más cruel de todas las violencias machistas. Existe ya una ley que impide que un padre investigado penalmente por maltratar a la madre tenga la custodia compartida de los hijos. Es la ley de infancia, se aprobó el año pasado, pero por un lado los jueces la pueden esquivar alegando el supuesto bien superior del niño, con lo que eso sea, y segundo, que es lo que pasó aquí, una descoordinación, un fallo, una incomunicación entre juzgados, porque la pareja se divorció en julio en el juzgado de familia con custodia compartida del crío de mutuo acuerdo. Eso fue en julio. Un mes después, en agosto, ella le denuncia a él por malos tratos en el juzgado de violencia de género. El juez considera que está aprobado, condena al hombre y dicta una orden de alejamiento sin ningún régimen de visitas. Le da la custodia total a la madre, pero nadie avisa de eso al juzgado original, al juzgado de familia. Y al mes siguiente, los 2 vuelven al juzgado de familia a ratificar el divorcio que otorgaba la custodia compartida. Lo ratifican. Ante la peligrosísima tentación de preguntarse por qué la mujer no avisó, está la realidad de que las instituciones tienen la obligación de proteger a las víctimas incluso de sus propias decisiones, guiadas por el miedo o por lo que sea. Y si hay un juzgado que había condenado al hombre por malos tratos y le había quitado la custodia del crío, es inaceptable que por pura incomunicación otro juzgado le deje a ese hombre seguir quedándose con el niño. No es comprensible que a día de hoy pues sigamos viendo como ante casos en los que hay indicios claros, en este caso había una sentencia firme en violencia de género, no se aplique lo que establece ya la ley de infancia y se suspendan los regímenes de visitas. Es incomprensible, lo ha dicho el Ejecutivo, lo ha dicho el Legislativo, no puede haber un régimen de visitas si hay un caso de violencia de género, al más mínimo indicio debe suspenderse este régimen de visitas. Es la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, hoy en Hora 14. A día de hoy tenemos constancia de que hay 800 casos de agresores que están en la cárcel y que tienen un régimen de visitas que implican que sus hijos vayan a la cárcel a visitarlos. Es incomprensible, se ha prohibido por ley, debe de actuarse. Estando ya legislado, ¿cómo podemos esperar un segundo más a que se garantice la aplicación de la ley? Noche de Ágora en Hora 25 con Pablo Iglesias. Buenas noches. Buenas noches, Aimar. Carmen Calvo, ¿cómo está? Buenas noches. Y hoy en Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo, porque esta semana hay pleno allí en Estrasburgo, José Manuel García Margallo. Margallo, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Voy a proponer esta noche que antes de meternos en la política nacional y todas sus derivadas, que son muchísimas, miremos con atención a lo que está pasando en Francia, porque los europeos nos jugamos muchísimo en las elecciones presidenciales de este mes. El domingo, esta semana, los franceses votan la primera vuelta. Todo apunta a que Macron va a ser el candidato más votado y que va a pasar a la segunda vuelta con toda probabilidad con la extrema derecha de Marine Le Pen. Se repetiría, por tanto, el duelo de la segunda vuelta que ya vivimos en 2017, pero ojo, con una diferencia muchísimo menor. De hecho, una encuesta que se ha publicado esta tarde apunta a que un hipotético cruce Macron-Le Pen, en segunda vuelta, Macron tendría solo un 3% de ventaja. 51% Macron frente a 48% Le Pen. Un 3% es nada. Es quedarse a un mal golpe de viento. Hace 5 años Macron le ganó por un 32% a Le Pen. La encuesta de Harris Interactive que hemos conocido esta tarde dibuja una ventaja pírrica del 3% en segunda vuelta. Es una encuesta, pero es una encuesta. Corresponsal en París, Sara Canals, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Allí en Francia, Sara, se puede publicar encuestas, es distinto a España, allí se pueden publicar hasta 48 horas antes de la primera vuelta, o sea que hasta el viernes, este viernes. ¿Qué dice la media de las encuestas que se están publicando?
A ver, por un lado, todas coinciden con el liderazgo del presidente Macron, una popularidad que creció muchísimo cuando estalló la guerra, alcanzando hasta el 33% de intención de voto frente a 11 otros candidatos, pero poco a poco, a medida que los franceses han ido normalizando la situación de guerra, hemos visto como Marine Le Pen ha ido subiendo en las encuestas y una dinámica que continúa al alza. Si ayer les separaban 5 puntos, en la encuesta de ayer, hoy son 3. Y por otra parte, Le Pen no es la única que sube en estos sondeos, también lo hace Jean-Luc Mélenchon en tercera posición y 7 puntos por debajo de Le Pen, y es por ahora el único candidato de izquierdas con alguna opción de pasar a la siguiente ronda. Porque los dos grandes partidos tradicionales, Sara, por un lado el conservador, los republicanos, que sería como el equivalente al PP aquí, y el Partido Socialista, ¿en qué punto están? Pues mira, no acaban de despegar. Los conservadores, liderados por Valérie Pécresse, ocupan el cuarto lugar, empatados con el otro ultraderechista, Éric Zemmour, ambos con un 9,5%, y algunos lo atribuyen al hecho de que Pécresse no acaba de encontrar su lugar entre Macron y Zemmour. Otros hablan de una falta de apoyo por parte del partido. Es extraño, por ejemplo, el silencio del expresidente Nicolas Sarkozy, que no la ha apoyado públicamente. En cuanto al Partido Socialista de Anne Hidalgo, la situación aún es más dramática. Acumula solo un 2% de intención de voto y por detrás incluso de pequeños partidos, algo que se explica en parte por esta fragmentación que estamos viendo de la izquierda o por posibles problemas internos de la cúpula del partido. Lo que es curioso es que tanto los republicanos como los socialistas organizaron unas primarias a pocos meses además de estos comicios. Has dicho que los socialistas están en el 2%. 2%, exacto. Presentando como candidata, por la cola. Presentando como candidata a un peso pesado de la política francesa como es Anne Hidalgo, actual alcaldesa de París. Y hay una cosa, Sara, que te quiero preguntar. ¿Se puede determinar ya a quién votaría en segunda vuelta el electorado que va a votar ahora a candidatos que no pasan a la primera? Quiero decir, ¿se puede hacer ya una proyección más o menos fidedigna de lo que puede pasar en la segunda vuelta según a quién van a votar aquellos votantes de candidatos que se descarten en esta primera? Sí, lo que apuntan los sondeos de hoy, y que es bastante significativo, es que en un hipotético duelo Macron-Le Pen se produciría una desmovilización de los votantes de izquierda. Por ejemplo, 1 de cada 3 optaría por la abstención. En cuanto a los demás, 1 de cada 4 votantes de Jean-Luc Mélenchon apostarían por Le Pen, que también se llevaría el 24% del electorado del Partido Comunista, el comunista, un 26% de los republicanos y la mayoría de votos de Éric Zemmour, algo que se explica por la subida de precios. El poder adquisitivo es la principal preocupación de los franceses y también uno de los temas centrales de la campaña de Marine Le Pen, y aproximadamente un 60% de los ciudadanos decidirá su voto en función pues exactamente de esto, del poder adquisitivo. Sara Canals, corresponsal en París. Gracias, Sara. Un abrazo, gracias. Vamos a empezar el análisis por quien está hoy fuera del estudio y va a tener más dificultades en levantar la mano, pero yo me lo iba a imaginar permanentemente con la mano levantada, que es José Manuel García Margallo. Su análisis del escenario francés. Margallo. Vamos a ver, el dato que puede inducir a la duda es que hay un 30% de abstención y un 32% de indecisos. Eso es el 62%. Yo he visto aquí 2 encuestas, una del periódico señero de la derecha, Le Figaro, y el otro, el señero de la izquierda, que es Le Monde. Y lo que tú decías, Aymar, de una diferencia mínima entre Macron y Le Pen, sea solo en la encuesta de Le Monde, tomando el mínimo de Macron 25% y el máximo de Le Pen del 23%. Pero la horquilla de ese periódico de los dos ya amplía la diferencia. Según Le Monde, Macron está 25 mínimo, como he dicho, y 30 máximo. Y Le Pen en un 19 mínimo y un 23 máximo. Y Le Figaro da a Macron el 28% y a Le Pen el 20%. Y yo creo que en segunda ronda no habrá duda. Es decir, es sorprendente que haya militantes o votantes del Partido Comunista que voten a Le Pen, pero es insignificante porque es que el candidato Roussel del Partido Comunista francés tiene un 3%. Y es insignificante que haya votos de Zemmour que vayan, tiene el 10%.
Yo creo que si vamos a una segunda vuelta, el triunfo de Macron va a ser indiscutible. Y el acto, el único meeting que ha hecho en la Défense Arena, él ha hecho un discurso muy para llamar a los socialdemócratas, a los ecologistas y a los gaullistas, con esa idea tan francesa de la reunificación, del reagrupement. Yo honradamente creo que el triunfo de Macron en estos momentos no ofrece duda, y espero que eso sea así, porque un triunfo de Le Pen sería una auténtica revolución en el mapa francés, con un enorme impacto en toda Europa. Después del triunfo de Orbán en Hungría contra toda la oposición unida, si Le Pen llega al Elíseo, pues realmente va a ser un día de luto para toda Europa. Cuando me refería a la diferencia de 3 puntos, está hablando de una encuesta que ha publicado el Harris Interactive y que habla del hipotético choque en segunda vuelta. En segunda vuelta. Que conseguiría Macron. La mínima de Macron y la máxima de Le Pen. Conseguiría Macron, según esta encuesta, en segunda vuelta, un 51,5% de los votos y Marine Le Pen un 48,5%. Pero insisto, encuestas son. Carmen Calvo, el escenario francés, su análisis. Francia es el gran laboratorio de ideas políticas desde hace mucho tiempo, casi hace 200 años, es decir que hay que estar siempre muy atento. La gran dificultad de Francia, igual que le ha ocurrido a Italia, es que se le ha desplomado su sistema de partidos, a diferencia de lo que ha pasado en España y en Alemania. Yo creo que yo no veo ningún problema grave, aunque sea por una diferencia mucho más corta que la última vez del triunfo de Macron. Yo creo que Zemmour, que no hay más que dejarle a este tipo de personajes micrófono y tiempo para que se desnuden por completo. Si te acuerdas, si nos acordamos aquí hace ya mucho tiempo que hablábamos de él y que decíamos, oye, parece que va por delante de Marine Le Pen, que esto puede ser una novedad. No, este discurso le ha servido también a Marine Le Pen sin ningún tipo de problema. Es verdad que los franceses ya han ensayado esto de todos contra la ultraderecha, ya lo tuvieron que hacer en la anterior ocasión, vamos a ver ahora cómo funciona el ensayo, pero yo estoy convencida que la clave está en que en este segundo ensayo, donde todos se tendrán que unir contra Marine Le Pen para que no gane la ultraderecha en Francia, están más desmovilizados. Pero no encuentro de ninguna de las maneras que eso no vaya a funcionar, aunque sea por un resultado mucho más corto, porque el problema ahora mismo que tiene Francia, desde mi punto de vista, es que tiene todavía muy desmovilizado al electorado. No digo de izquierdas, que se desmoviliza muy pronto también en nuestro país, incluso a esto que tú destacabas, que los extremos se unan, que haya votante de Mélenchon que esté dispuesto a votar a Marine Le Pen, sino que yo creo que lo que está pasando es que se reforzarán en la segunda vuelta. Creo que hay un momento muy complicado, pandemia, todo el tema de la subida del alza de los precios que tiene a la gente verdaderamente muy breada y muy atascada, y que le va a costar a la gente mucho más trabajo votar. Pero yo estoy convencida de que no va a correr Francia ese riesgo. Es verdad que el experimento de Francia es muy curioso, repito, eso que salga una figura como Macron sin estructura ninguna y llegue hasta ahí, es un fenómeno muy curioso en Francia, que no se produce en otros países, como es lógico, ni en el Reino Unido, ni en Alemania, ni en España. Algo más en Italia, pero yo creo que eso está bastante acotado. Iglesias. De los momentos que recuerdo con más cariño de mis conversaciones con Pedro Sánchez es cuando hablábamos de cine. Él me recomendó ver una serie francesa que es una joya, que se llama Baron Noir. Buenísima. Que yo creo que todo el mundo debería ver en estos días si quieren entender algo de la política francesa, que es enormemente compleja. ¿En la política francesa hay izquierda y derecha? Claro que sí, y con un nivel de ideologización seguramente mucho más sofisticado que en España. ¿Se explica la política francesa solamente a partir de esa geografía simbólica izquierda-derecha? No.
Y eso es lo que hace que en el sistema político francés, digamos, los actores tradicionales estén poco menos que fuera de juego en estas elecciones. Lo decía Carmen, el fenómeno de marcha de Macron es un fenómeno completamente novedoso, que no responde a una estructura de partido tradicional, pero lo mismo ocurre con el gaullismo, que ha dejado de aspirar a la presidencia de la República Francesa, no digamos con el Partido Socialista francés o incluso con el Partido Comunista francés, con lo que representó eso para la política francesa. Entonces, claro, cuando vemos a los candidatos que tienen aspiraciones, a mí me gustaría que pasara la segunda vuelta Jean-Luc Mélenchon, que es mi referente y es un amigo. ¿Mélenchon es equiparable a Podemos? Bueno, formamos parte de la misma familia europea desde hace mucho y siempre ha habido mucho feeling desde el principio. Hemos tenido diferencias políticas, pero existe una amistad personal entre los dirigentes de Podemos y los dirigentes de la Francia Insumisa, y yo creo que ha habido, digamos, admiración mutua. Hemos estudiado juntos las campañas y creo que nosotros hemos aprendido cosas de ellos y que ellos aprendieron cosas de nosotros también. Pero es un fenómeno político, digamos, que tiene que ver con claves de la política francesa que no se entienden, digamos, desde las perspectivas tradicionales. Y lo mismo cabe decir de la ultraderecha francesa, hasta hace nada ferviente admiradora de Putin y del régimen ruso, que yo no descartaría la posibilidad de que puedan ganar las elecciones en Francia, con lo que eso implicaría. La propia dinámica de guerra empuja una derechización en todos los ámbitos y pone en cuestión muchos de los elementos tradicionales de la democracia liberal. Y el fenómeno de la ultraderecha en Francia no es un fenómeno reciente y es un fenómeno que, por desgracia, se está normalizando. Yo recuerdo la primera vez que el padre de la actual candidata, que Jean-Marie Le Pen, pasó a la segunda vuelta contra Jacques Chirac, que Chirac arrasó y no hubo dudas en las formaciones de la izquierda de votar a un candidato corrupto y de derechas como era Chirac para frenar a la ultraderecha, y se cantaban canciones partisanas y, digamos, aquello fue una convulsión en Francia. Hoy estamos en un contexto mucho más abierto, donde las incertidumbres de la situación política y geopolítica en Europa y en el mundo, yo creo que permiten imaginar cualquier tipo de escenario, y creo que hay que tener serias razones para estar preocupado. La ultraderecha se está normalizando en todas partes. El éxito electoral de Orbán es algo que nos debería tener muy preocupados. A pesar de que ahora pretenden vender a Feijóo como una suerte de centrista, cada vez que un portavoz del Partido Popular es interpelado sobre los cordones sanitarios, pues ya preparan el argumentario del futuro y dicen básicamente, hombre, peor es lo que hace Sánchez, que está con los bolivarianos de Podemos y con la ETA, ¿por qué no vamos a poder nosotros gobernar con Vox? Con lo cual se normaliza la ultraderecha que ya gobierna en España, en Castilla y León. Entonces yo estaría preparado para cualquier escenario, porque además creo que la tensión del momento, con el encarecimiento del combustible, es dramático para todas las economías europeas que suba el precio del gasoil. Es dramático para todas las economías europeas la crisis energética derivada del encarecimiento del gas, con efectos sobre todos los productos. La propia dinámica de derechización social creciente. O sea, creo que no hay que descartar ningún escenario. Ojalá Jean-Luc Mélenchon sea el próximo presidente de la República, pero hay que estar preparados para todo. Margallo. Vamos a ver, efectivamente es que el ejemplo, había apuntado aquí mientras hablaba Carmen Calmo que solamente había habido un ejemplo, no hubo otro, que es el que ha citado Pablo Iglesias en el 2002, Chirac-Le Pen, que fue abrumador. Probablemente lo más sorprendente es el 2% del Partido Socialista francés, sobre todo si tenemos en cuenta que el anterior presidente a Macron era el presidente Hollande del Partido Socialista francés, es decir, el desplome ha sido descomunal, estratosférico y en un plazo muy corto de tiempo. El Partido Comunista, que también tuvo una enorme influencia en la política francesa de después de la guerra, está en un 3%. También es un partido clásico que no tiene prácticamente paralelo en el mundo, ¿no? Y luego, si hablamos de bloque derecha, bloque izquierda, englobando
toda la derecha y toda la izquierda, la diferencia es abismal. Es que los votos de la derecha en la encuesta de Le Figaro, en la de Le Monde, es 68% frente a un 32% de la izquierda. Y luego la observación a Pablo Iglesias es que el tema del cordón sanitario es un invento que en España popularizó Rodríguez Zapatero en el Pacto de Tinel en 2003. Es que los participantes en aquel pacto se comprometían a no hablar, a no negociar, a no consensuar en ningún caso con el Partido Popular, ni en las instituciones catalanas ni en las instituciones nacionales. Yo creo que, por desgracia, vamos a una política de bloques que fracasará. Yo creo que llegará un momento en que habrá que volver a una política de partidos instalados en la centralidad, capaces de hacer grandes pactos de Estado y de alternarse sin que nadie se conmueva ni que crujan las cuadernas del Estado, pero eso ahora no ocurre, y en Francia eso es lo que va a ocurrir. Ahora, yo miedo a que gane Marine Le Pen, francamente no lo tengo. ¿Qué le pasa a Carmen Calvo al Partido Socialista, que está en un pírrico 2%, a pesar de presentar como candidata a la potentísima Anne Hidalgo, alcaldesa de París? ¿Esto entierra la carrera política de Anne Hidalgo? No exactamente. Yo decía antes, y hacía una pequeña entrada al comentario más puntual de las encuestas que estábamos manejando para Francia, que en Francia se hunde el sistema de partidos tradicionales. Y es que se ha hundido no solamente el perfil que presentaba el Partido Socialista, sino también lo que representaba el homólogo del Partido Popular allí, que andan entre 2 y el 3%. Es que eso se hunde. Y se hunde en Francia, y yo decía, Francia ha sido siempre laboratorio de ideas. En algunos casos ha sido la avanzada de formatos que luego se han visto. En cualquier caso, se experimenta mucho en la política francesa de siempre, no es de ahora, ni siquiera del siglo XX. Hay una característica de la política francesa extraordinariamente curiosa. Nosotros votamos, es verdad que votamos partidos, pero hacemos un mix. Votamos partidos y votamos personas. Votamos a quien encabeza porque pensamos que la persona que encabeza puede ser el presidente del gobierno, ¿no? O la presidenta del gobierno. Y es verdad que allí se vota en un modelo en el que hay una concentración de poder tan absoluta en el presidente de la República, que eso sí que es una monarquía y los demás son tonterías, pero vamos, una verdadera monarquía rayando tintes de absolutismo importante. Y eso es lo que está ahora lleva más tiempo experimentándose en Francia, los personalismos de alguien, que luego hemos visto con Trump, que luego estamos viendo con la ultraderecha en Hungría, en Polonia, en esos países, por no decir de otros, evidentemente. Y ese laboratorio es el que sí es preocupante. Si se hunden las estructuras en las que, a pesar de todo, el ciudadano vota ideas, vota siglas, vota trayectorias, vota un conjunto de cosas, además de la persona que está, o si ya nos estamos desnudando de todo y ya estamos entregando las botas a un personaje o a un líder, en fin, con tintes mesiánicos, es el que nos lleva. Esto es lo que ocurrió cuando Macron aparece. Macron era parte de un gobierno socialista. Macron fue parte de un gobierno socialista. Entonces, por eso yo he adelantado antes que ahí hay un laboratorio que es el que a mí me preocupa. No me preocupa tanto, francamente, aunque todos tenemos la inquietud de lo que representa Francia, de que pudiera ganar la ultraderecha, sino que a mí lo que me preocupa es ese experimento tan sostenido ya en el tiempo en Francia, cuando además le añade que pueden circular votos de un extremo al otro directamente, sin más raciocinio que me enfado, si no sale Mélenchon soy capaz de votar a Marine Le Pen y me quedo tan tranquilo. Ese es el experimento que a mí me preocupa, porque eso es Francia. No está tan acusado en Italia, desde luego de ninguna de las maneras, está tan acusado en Italia y desde luego están resistiendo muy bien. Reino Unido, Alemania y España están resistiendo muy bien en eso, que yo considero que es un retroceso. Es mucho mejor votar ideas, votar estructuras de gente que milita, que se mueve por sus ideas,
y que tienen un líder o una lideresa mejor, peor, regular y que se cambie, que se quite, que se va y que se viene, antes que entregarnos en manos directamente de un personaje o de una persona que ejerce ya de lo que sea. Yo repito, yo cuando sea mayor me gustaría la posición de los presidentes o de las presidentas de la República de Francia, es que tienen un volumen de espacio para hacer política con poco rendimiento de cuentas que ya lo querría cualquiera. Esa monarquía de la que ha hablado usted con el pequeño matiz de que son electos. Bueno, no, claro, evidentemente, claro. Evidentemente, pero el contrapeso, por ejemplo, del presidente del Gobierno de España para ir a ser sometido a control político de la oposición al Congreso de los Diputados, eso no lo tiene que hacer Macron, sin ir más lejos. Claro, pero, o sea, yo creo que en esto deberíamos evitar que provoquemos aquí desde el Ágora un incidente diplomático con Francia, ahora además que nos estamos haciendo más amigos de Marruecos. Lo digo porque no sé si la democracia española puede dar muchas lecciones procedimentales a la francesa. Un francés podría decir, oiga, ustedes en España no eligen al presidente. El presidente es el resultado de una serie de pactos muchas veces inexplicables entre grupos parlamentarios y los franceses al menos se nos da la oportunidad de decidir nosotros libremente quién es el presidente y no hay presidentes que hayan obtenido el 25% de los votos o el 30%, sino mucho más. Quiero decir, los modelos presidencialistas son así y yo no llamaría monárquicos a los franceses. Allí los presidentes que tienen los eligen los ciudadanos y después eligen a otros. Aquí al jefe del Estado nos lo tenemos que tragar, aunque sea un corrupto, y tenemos que aguantar además niveles de impunidad escandalosos. Entonces, si algo se puede respetar de Francia es su consolidación democrática. A partir de aquí, algunas claves que yo creo que es importante que tengamos en la cabeza. No todo se explica en Francia en clave izquierda y derecha. Entonces habrá gente que nos esté escuchando y diga, ¿cómo es posible que haya gente que en primera vuelta pueda votar a opciones de izquierdas y después se crea la basura del Frente Nacional? Pues porque el Frente Nacional y sus dirigentes muchas veces han sido muy hábiles a la hora de hablar de políticas sociales, que es algo que en Francia tiene muchísima importancia. Hay muchos franceses que dicen, este Macron, por cierto, Macron fue ministro socialista, pero Jean-Luc Mélenchon también, en gobiernos con Mitterrand. Eso, digamos, es casi un deporte nacional en candidatos franceses haber pasado por gobiernos socialistas. Pero hay muchos franceses que pueden decir, oiga, señor Macron, usted solamente nos habla de políticas sociales y de protección social cuando llegan las elecciones. Y sin embargo, la señora Marine Le Pen, amiga de Putin de ultraderecha, sin embargo, es muy cuidadosa a la hora de defender determinados derechos de la clase trabajadora. Ojo, tampoco esto es una particularidad de Francia. Salvini, otro amigo de Putin en Italia, que ha sido ministro del Interior, también ha sido muy cuidadoso con aspectos que tienen que ver con la seguridad social de la gente. Cuando la izquierda se olvida de determinados temas, a veces aparecen ultraderechas que ocupan ese espacio. Quiero decir con esto que la enorme complejidad e intensidad política de Francia creo que tendría que hacernos reflexionar sobre transformaciones que se están dando en la política y que nos pueden ocurrir aquí en cualquier momento. Si echamos la vista atrás en los últimos 8 años, pensar que lo que estamos viendo ahora es algo cristalizado creo que es enormemente imprudente. Los cambios que se han producido en la política española en los últimos 7 años pueden hacer que el escenario que vemos ahora como muy normal en una encuesta, dentro de año y medio haya saltado por los aires. Hora 25. Aimar Bretos. Estamos en el Ágora de Hora 25 con Carmen Calvo, con José Manuel García Margallo, con Pablo Iglesias, analizando el inquietante escenario que dibujan las encuestas ante las inminentes presidenciales francesas. Voy a Margallo en un segundo. ¿Tiene Carmen Calvo la mano levantada, Calvo? Sí, no, porque quería hacer una precisión. Siento extraordinaria admiración por lo que hace Francia políticamente, sobre todo de la revolución para acá, pero considero que tiene mucha más enjundia democrática elegir una Cámara y que esa Cámara tenga que alcanzar mayoría para investir a alguien de la presidencia del gobierno, que el volumen de poder tan ingente que se le viene de manera unipersonal al presidente de la República Francesa. Eso ni quita ni pone en la calidad de ambas democracias, faltaría más, pero me parece, repito, que tiene más pesos y contrapesos elegir una Cámara, de ahí tener que pelear y bregar por una mayoría y tener que rendir cuentas que el otro formato, claramente. Y por eso además creo que el modelo al que ha derivado Francia
ha derivado a ese modelo más que ningún otro país de Europa, justamente porque tiene ese modelo que evidentemente está en todos los parámetros democráticos, pero que tiene ese modelo que a mí me parece que en estos momentos, dado que la política va más en parámetros emocionales que racionales, para mí tiene más peligro. Margallo. Vamos a ver, yo creo, respecto a lo que dice Carmen Conde, yo creo que no hay ningún régimen, ni el parlamentario ni el presidencialista, que sea mejor que otro. Depende del país bueno, en que para se mí vaya a sí, aplicar. José Manuel. Sí, para mí no. Para mí sí. Y cuatro matizaciones. El deterioro del Partido Socialista en Francia no viene de ahora. En 2017, yo creo que Pablo Iglesias era eurodiputado, el Partido Socialista eligió a Benoît Hamon, que estaba aquí con nosotros, cosa que causó gran sorpresa entre los que le conocíamos, y tuvo un magro 6% del voto. Segundo, los franceses son todos monárquicos. Unos son golistas, que los golistas son bonapartistas, y los liberales como Macron son los realistas. Pero las formas monárquicas les gusta más que a un tonto un lápiz. Tercero, la teoría del tonto un lápiz me la tienes que contar cuando vuelva. El corresponsal del Partido Popular son los republicanos, que en este momento están con Pécresse y con un magro 10%. No es para echar cohetes, pero no están en las cifras que tú dices. Y lo importante aquí es que si los movimientos históricos se repiten, después de 1973, que hubo una subida del petróleo, una inflación, un empobrecimiento colectivo y una política de austeridad, se produce un giro a la derecha en la economía y en la política. En la economía, porque las políticas keynesianas acaban, es el final de los 30 gloriosos años de la socialdemocracia, y en política porque empieza la revolución neoconservadora que protagonizan Margaret Thatcher y Reagan. Eso dura hasta la crisis del 2008, en que volvemos a una cosa más equilibrada. Pero yo creo que en estos momentos se va a producir un giro a la derecha desde las políticas de izquierdas que hemos tenido estos años en todo el mundo, excepción hecha probablemente de Latinoamérica, pero en Europa eso se va a producir. El problema es dónde esté el centro de gravedad de ese centro derecha. Si el centro de gravedad de ese centro derecha está en un partido más centrista, pues las cosas irán bien. Sí, que es Macron. Si el centro de gravedad se desplaza más a la derecha, que es Orbán, iremos mal, pero no se pueden identificar los dos. Lo que sí creo es que ese giro hacia el centro derecha se va a producir y va a aumentar a medida que las dificultades económicas que vendrán cuando el Banco Central acabe con los estímulos monetarios y los tipos de interés, y la Comisión y el Consejo exijan una consolidación fiscal, es decir, una política de más disciplina que la que hemos tenido. Iglesias, si Mélenchon cae, como parece en la primera vuelta, ¿usted entendería que hiciera lo mismo que hizo en 2017, que fue no dar una consigna a sus votantes? Él dijo, yo no voy a votar a Le Pen, pero hay cada uno que haga lo que quiera. ¿Usted entendería que no dijera, vamos a parar a la extrema derecha como sea, votemos a Macron con la nariz tapada como sea, pero paremos esto? A mí no me corresponde dar, digamos, ninguna lección a los compañeros de la Francia insumisa sobre lo que tienen que hacer. Su compromiso antifascista está más que demostrado. Y sobre todo, a mí me gustaría ser previsor respecto a lo que le pueden terminar diciendo a mi formación política. A mí no me extrañaría que en un momento dado plantearan, como ya se planteó, ¿qué vais a hacer? ¿Darnos un gobierno en solitario o arriesgarnos a que gobierne la extrema derecha si se repiten las elecciones? Eso yo lo he vivido y estoy convencido que eso se podrá repetir si algunos quieren impedir que Yolanda Díaz vuelva a estar en un Consejo de Ministros. Y como me conozco la política de mi país, no pienso ser preso de mis palabras y prefiero anticipar los chantajes. Lo que haga la Francia insumisa y Mélenchon habrá que preguntárselo a él. No sumisa todavía. Insumisa, sí. Insumisa. Bueno, ya que traen permanentemente el debate aquí a la política española, quiero contarles que os hayáis dulcificado en Podemos, y otra que Francia insumisa pase a ser Francia sumisa. No, es Francia en su misa. Quiero contarles que la encuesta que publicamos hoy en la cadena Serie El País, una encuesta elaborada por 40dB, apunta que el PP ya con Feijóo recupera terreno
y la suma de las derechas, incluida la extrema derecha, acariciaría la mayoría absoluta. Guillermo Lerma, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Es la primera vez que el sondeo de 40 dB para la cadena serie El País arroja esa posibilidad. En el escenario más favorable, si PP, Vox, Ciudadanos y Navarra Suma juntaran sus escaños, la derecha y la ultraderecha alcanzarían una mayoría absoluta, tendrían opciones de gobernar. PSOE y Unidas Podemos necesitarían, sin embargo, el voto favorable de otros 6 partidos para revalidar la actual coalición. Lo que refleja el barómetro de abril es que en un mes los populares logran recuperar una parte importante de la caída provocada por la crisis interna y frenan también la fuga de votos hacia los de Abascal. El PP se aleja de Vox a la misma velocidad a la que se acerca al PSOE. El reparto de posiciones seguiría tal cual está ahora mismo. Los socialistas estarían primeros con el 25,5% de los votos y los populares segundos con el 23,1%. La diferencia entre los dos grandes partidos se acorta, sobre todo debido a la tendencia a la baja del PSOE, que cae por segundo mes consecutivo y que tiene el electorado menos movilizado, un 64% está dispuesto a votar a día de hoy, y menos fiel, un 15% optaría por otra papeleta. Bueno, ya saben que si quieren consultar las tripas de esta encuesta en El País y en la cadena SER las hacemos públicas. Las colgamos siempre que publicamos nuestras encuestas, colgamos en nuestras webs, en elpaís.com y en cadenaser.com, la encuesta completa, con todos los datos, sin interpretar, para que ustedes vayan ahí y saquen sus propias conclusiones. Pablo Casado ha formalizado hoy su renuncia al acta de diputado en el Congreso. Ya anunció el viernes en su discurso de despedida ante el PP que iba a dejar el Congreso, dejaba la política, pero también el Congreso. Esta tarde lo ha ejecutado. Margallo, como enviado especial de Hora 25 al Congreso Nacional del PP de este fin de semana, ¿cómo lo han vivido? ¿Qué sale? ¿Qué PP sale de este Congreso? ¿Qué conclusiones saca usted? Pues mire, yo la verdad es que pasé una temporada muy difícil en los últimos tiempos de la dirección anterior. Llegué a un momento en que dije que yo era militante pero no simpatizante del PP, y ahora he recobrado la palabra simpatizante. Yo creo que el paso que hemos dado era absolutamente necesario. Creo que el Congreso ha salido bien y creo que ahora todo depende de nosotros. Si había algo común en el Partido Popular es creer que el declive del gobierno iba a ser irreversible. Pero mientras que Casado creía que había que, como los árabes, sentarse en la puerta de la tienda y esperar ver el cadáver de tu enemigo, yo creo que Feijóo tiene una filosofía distinta. Él, yo creo que comparte la tesis de que un partido que aspira a estar en el gobierno no puede tener el no como bandera, que las propuestas vengan de donde vengan, tienen que ser analizadas en sus méritos, es decir, por su utilidad para servir a España y a los españoles. Y en tercer lugar, que nosotros debemos ganar las elecciones no porque Sánchez lo haga mal, e incluso peor si eso fuese posible, sino porque nosotros lo hiciésemos mejor. ¿Hay algo de autocrítica por cómo el PP ha tratado a quien durante 4 años ha sido su líder? No, mire, si ha habido algo ejemplar en Sevilla, es que Pablo Casado ha sido tratado como el presidente del PP que ha sido. Es decir, él fue a buscarle la plana mayor para que hiciese su entrada acompañada. Todo el mundo estuvo sentado en su asiento mientras hizo el discurso, que fue muy aplaudido, y estuvo hasta el final recibiendo pues los honores y el cariño que merecía como presidente. Otra cosa es que yo crea que la última etapa no fue una etapa brillante, y eso provocó su salida. Fue una salida provocada, aunque la gente no lo crea, de abajo arriba. Es decir, había un malestar en las bases del partido que cristalizaron en un momento determinado con ocasión del pugilato entre Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso. Pero esa salida no se hubiese producido si ese malestar no se hubiese estado incubando durante mucho tiempo. Y eso fue así. Hubo diferencias entre la dirección nacional y las direcciones territoriales, hubo peleas y celos internos que ninguno entendíamos, y luego hubo unas propuestas políticas que tampoco entendíamos demasiado bien. Desde la honestidad, sin partidismos, ¿qué esperan de Feijóo, Calvo e Iglesias? Calvo, empiezo por usted. A ver,
La primera pregunta. Todos lo que ha ocurrido en Sevilla es como un poco arte de magia, que se nos olvide lo que ha ocurrido, que no ha ocurrido nada. ¿Cómo que no ha ocurrido nada? A este país le ha ocurrido durante más de 3 años que la política ha vivido un destrozo por el comportamiento insoportable y anticonstitucional del Partido Popular. Pero qué barbaridad. Anticonstitucional, porque a estas horas estamos esperando que Feijóo baje del botafumeiro y decida renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que ahora resulta que aquí no ha pasado nada, que esto ha sido 5 minutos que se te ha ido la cabeza, y han sido 3 años y pico en los que el Partido Popular ha estado absolutamente despendolado, absolutamente fuera de lugar para ayudar a su país en tiempos completamente inusuales. Y si alguien se piensa que en el campo progresista, incluso en el centro, ese centro que se mueve, que no es tanto un centro político como un voto que se mueve en el centro, es que no ha ocurrido nada, y erais los mismos, no lo digo por ti, José Manuel, eran los mismos. ¿Dónde estaba Feijóo? ¿Feijóo qué era? ¿El presidente de la comunidad autónoma de una región de Noruega? No estaba aquí, no lo estaba viendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que al final, por un ajuste de cuentas interno vuestro, ahora nos vais a hacer pensar a todos los demás que esto ha sido un asunto que no ha concernido a vosotros, que ahora, como habéis cambiado de líder, pues ahora volvemos a un discurso en el que seguramente estaréis tentados de pedir lo imposible, de faltarle nuevamente al respeto al gobierno con las propuestas que llevéis, que sea algo así como que el gobierno, que es el que con sus 2 partidos tiene evidentemente una mayoría mucho más grande que la vuestra, se pliegue a lo que la oposición quiera. Porque es una cosa que os pasa mucho en el Partido Popular, que cuando estáis en la oposición, el gobierno consiste en que haga lo que la oposición le dice que sois vosotros. Es que es absolutamente increíble lo que ha ocurrido. No ha ocurrido nada, no habéis dicho nada de los contenidos. Yo quiero saber qué opináis de algunas cosas importantes. Y cuando Feijóo se agarre a la tabla esta de la bajada de impuestos, no se le ocurre a nadie en Europa. Y mucho más con las que nos viene y con las que estamos atravesando. Te falta información. Pero ¿qué impuestos son los que queréis bajar? ¿Cuánto vamos a dejar de ingresar? ¿Qué servicios se van a tener que recortar? ¿Qué parte del estado de bienestar vamos a dejar tirado cuando los españoles están atravesando por una situación como la que estamos atravesando en el contexto internacional, en el contexto español? Es que lo de Sevilla ha sido una broma pesada, de verdad lo digo. Te falta información, ¿eh? El programa de Macron tiene una propuesta de bajada de impuestos de 15.000 millones. Lo habéis dicho todos, que no era un congreso lo que estabais haciendo en Sevilla, que era un relevo por un ajuste de cuentas vuestro, pero han pasado 3 años. 3 años en el que habéis hecho lo que habéis hecho, y ahora resulta que una autoenmienda general a todo. El eslogan está bien puesto, lo haremos bien. Está bien el eslogan porque lo habéis hecho mal. Hasta Sevilla. Vamos a ver, Carmen. Hasta Sevilla. Lo que no se puede José Manuel, Un segundo, que Margallo está en Estrasburgo. Muy duramente en el gobierno lo que hacíais todos los días. Calvo, que Margallo está en Estrasburgo y siempre estando fuera cuesta entrar. Margallo, brevemente. Vamos a ver. Lo que te voy a decir es las cosas que ha hecho el gobierno. En campaña dijo que jamás reduciría el delito de rebelión al de sedición para los golpes de Estado que hubo en Cataluña. Lo primero que hizo es bajarlo a sedición. Dijo que no habría jamás indulto para los que lo habían protagonizado. Lo primero que hizo es hacerlo porque necesitaba los votos de Junts y Esquerra. Dijo que no se iban a tolerar los onguis de Torres con Bildu. Se han tolerado y ha habido acercamiento de presos. Se dijo que la política exterior iba a ser consensuada, como ha sido tradición en este país de hace 46 años. Y estamos asistiendo a un cambio radical de la política respecto al Sáhara, sin consultar al Consejo de Ministros, y que el ministro, que yo creía que era de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y en la carta se le dice ministro de Asuntos Europeos, Unión Europea y Cooperación, dice que se ha enterado de la carta por el país, o sea, que es bastante increíble. Que en La Palma promete... Brevemente, Margallo. Promete bajar impuestos y al día siguiente dice que no. Entonces, decir que no hemos respetado un gobierno que no se respeta a sí mismo me parece una hipérbole nocturna difícil de asumir incluso en Estrasburgo. Pablo Iglesias.
Si te acuerdas, Aimar, la última vez que hubo encuesta de Prisa en la que enseñasteis las tripas, yo dije, si excluyéramos a Cataluña y a Euskadi de esta encuesta, Partido Popular y Vox tendrían mayoría absoluta. Bueno, ahora ya prácticamente no hace falta excluir a Cataluña y a Euskadi, ahora ya prácticamente el Partido Popular y Vox tienen mayoría absoluta, contando básicamente con las confluencias de derechas. Creo que hay que decir la verdad cuando todavía estamos a tiempo y decir que la derecha y la ultraderecha, que son un bloque, están ganando la guerra cultural. Y teniendo en cuenta lo que anticipa la situación económica y cuál es la correlación mediática de fuerzas, creo que hay que estar preocupados. Esta mañana escuchaba a Ángels hablar de qué va a hacer ahora la derecha mediática. A mí lo que me preocupa es lo que pueda decir la izquierda mediática, que creo que en este caso está blanqueando a Feijóo. He escuchado reconocer que Feijóo es centrista, que se nota un cambio en el tono, que en el caso de Feijóo hay muchísimos menos decibelios, que qué bien que pueda ser un interlocutor interesante para hablar con Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez le ofrece ir a la Moncloa esta semana a ver si se desbloquea lo del Consejo General del Poder Judicial. Y yo creo que esta estrategia es un error, que lo que hace básicamente es blanquear a Feijóo, que al final lo único que va a hacer es lo único que puede hacer, que es intentar gobernar con la ultraderecha, porque precisamente lo que acabaría con el Partido Popular es llegar a un acuerdo con cualquier actor político que no fuera Vox, que ya ha vampirizado por completo a su electorado. Y aquí es donde entra una cosa que se llama batalla cultural. Pero ¿cómo tenemos que ponernos la izquierda a decir que si bajar impuestos está bien o está mal? Bajar impuestos es de derechas. Y lo que tiene que hacer la gente de izquierdas es decir abiertamente que lo que hay que hacer es una reforma fiscal redistributiva. Cuando en Alemania nacionalizan Gazprom, lo que tiene que decir la izquierda es que en una situación económica como esta no nos tiene que temblar la mano si hay que nacionalizar cualquier empresa estratégica o si hay que aplicar el artículo 128 de la Constitución. En un contexto como este de dificultades económicas ya no tiene sentido apelar más al acuerdo y a la concordia social y a los agentes sociales, porque no hay ningún incentivo para que la patronal se ponga de acuerdo con nada, y los sindicatos tienen que dejar de decir que la gente no quiere conflicto y que hay que adaptarse, y tienen que asumir que solamente se logran victorias sociales con movilización y no regalándole a la derecha la calle. O la izquierda hace eso, asume la cultura del conflicto, asume una ideología de izquierdas, hacer propuestas de izquierdas, en lugar de blanquear a Feijóo y volver a decir exactamente lo mismo que se dijo de Casado después de la moción de censura de Abascal, diciendo uy, ha sonado como Cánovas, se ha alejado de Vox, cuando después el Partido Popular esté Casado, esté Feijóo o esté la señora Ayuso, lo único que puede hacer es normalizar y pactar con la ultraderecha. O la izquierda es izquierda y se deja ya de determinados rollos de que si los impuestos, que si uy, aquí no se puede nacionalizar, de tener miedo a todo, de tenemos que buscar el consenso y el acuerdo, o si no, dentro de un año y medio habrá un gobierno de coalición de la ultraderecha y a lo mejor los tres que estamos aquí, y a lo mejor incluso también Margallo, nos tenemos que exiliar de este país. Noche de Ágora en Hora 25, seguimos ahora mismo. Hora 25. Aimar Bretos. Hay algo que me ha llamado mucho la atención este fin de semana del Congreso del PP, y es que todos, los entrantes, pero también los salientes, todos han reivindicado algo que han llamado la política de adultos. En un país que ha elegido a 5 presidentes de gobierno cuando tenían poco más de 40 años, la política adulta la definen las ideas correctas. Yo no he venido a hacer la política impostada, ni la política frívola, ni la política infantil que ahora padecemos. Creo en la política madura, porque la política madura es la única política. ¿Qué es la política adulta, la política madura? ¿Qué es esto, Calvo? En cualquier caso, no es lo que le hemos visto justamente al Partido Popular. Yo antes se lo trataba de decir, es que está en contra de la subida de las pensiones, del salario, de los presupuestos, de los fondos europeos. Eso es la política madura, porque eso es de dónde salen los sueldos de la gente, la tranquilidad de las personas mayores, la política fiscal de un país, los gastos de un país fundamentalmente en las políticas redistributivas, etcétera, etcétera. La política madura no puede ser irte a Europa a desprestigiar a tu país cuando se están jugando los fondos europeos. No sé qué es lo que consiste esto de maduro, inmaduro, adulto, infantil. En cualquier caso, la política consiste en las cosas que son reales. Cada vez que el Partido Popular subía a la tribuna, no sé, a partir de ahora, tenía que hablar o del independentismo o de ETA, sobre todo de ETA. Era de lo que había que hablar. Si no hablan de esto,
no se podía hablar de nada. Y de lo que se trataba aquí de hablar era de la ampliación del plazo del estado de alarma para protegernos contra los contagios, de todos los fondos especiales que se estaban poniendo en marcha el primer año, 16.000 millones en primer verano para la sanidad. De eso no se podía hablar. Quien se subía a la tribuna llamaba ocupas, ilegales al gobierno. Insisto, porque creo que lo he contado aquí alguna noche. Yo he escuchado a quien dice que la política tiene que ser madura con la idea, decirle al presidente del gobierno: ¿usted quién se cree que es, sentado en el banco azul, que es donde se sienta quien preside con mayoría de la Cámara el gobierno constitucional de España, para ahora decirnos que los únicos constitucionalistas son ellos? Es que, claro, la madurez consiste en razonar. Iglesias, la madurez consiste en la verdad de las cosas. ¿Qué es la política adulta, la política madura? O sea, yo creo que esto es un debate que tiene en el Partido Popular a partir de un argumentario que distribuyen, digamos, la nueva guardia del PP, y que escuchamos a Margallo, que ya tiene una cierta edad, la semana pasada aquí, que dijo: es que parecía que nuestro partido estaba en manos de las juventudes. Y entonces yo creo que a Casado le ha sentado mal, y antes de irse ha dicho: oiga usted, en este país, cuando empezaron a mandar Adolfo Suárez y Felipe González, no eran tan mayores. Esto es un argumento clásico en la política española, el tema de la edad. Yo me acuerdo de Pedro Sánchez, el primer Pedro Sánchez, que se refería a Ciudadanos como las juventudes del PP y a Podemos como las juventudes comunistas, digamos. Esta especie como de autoridad en la edad tiene mucho peso en política. A mí la verdad es que me gustaría ser más joven de lo que soy. Lo más hermoso que me han dicho en la vida pues fue lo que me dijo Pedro J. un día, que me encontró en otro programa, que no me reconoció y dijo: pero si yo pensaba que eras un treintañero. Y yo feliz saliendo de allí diciendo qué maravilla sería ser treintañero. Entonces, en esto yo creo que no hay que darle mayor importancia. Yo creo que a partir de los 20 y tantos años uno ya es adulto, y creo que hay que desconfiar de que la política vaya a cambiar porque el jefe o la jefa haya cumplido ya los 60 años o no haya cumplido los 40. Y sobre todo, teniendo en cuenta la velocidad a la que va todo, yo en esto sería prudente. En el periodismo también ocurre. Seguramente te habrán llamado chaval muchas veces, Aimar, pues los que tienen 60 o 70. Pues unos envidiosos que les encantaría ser unos treintañeros como tú y como yo. Ni pa' vieja gloria hemos ¿verdad? quedado. Margallo. ¿Alguna observación anterior? Fue Rodríguez Zapatero el que escribió en mármol una frase diciendo: bajar impuestos no es de derechas, es de izquierdas. Segundo, en el Congreso de Sevilla se nos acercó una delegación. En el inserso de Sevilla. Sí, el inserso. En la delegación del Frente de Polisario, darnos las gracias por la coherencia que habíamos manifestado en la cuestión del Sáhara. ¿Pero qué pensáis de verdad sobre la cuestión del Sáhara? Porque en el tema de Ucrania, de verdad, a mí me gustaría que dijerais sobre el fondo de la cuestión algo en algún presidente, momento. En democracia las formas son importantes, Carmen, y entre ellas que no me interrumpas cuando estoy hablando. En Ucrania, el presidente del gobierno dijo que no había que dar armas a Ucrania y solo cambió de opinión cuando la opinión pública se lo manifestó. Es una versión del Sermón de la Montaña de Bienaventurados los mansos. Cualquier comentarista, por poco avezado que estuviese, sabía lo que iba a hacer Putin en Ucrania, entre otras cosas porque lo había hecho en Grozny y lo había hecho en Alepo. ¿Qué era lo que se pretendía no dando armas? Que fuesen masacrados sin posibilidad de defenderse. Ese cambio de opinión es de las pocas cosas que he visto. Mire, ¿qué es una política adulta? Pues es una política que responda a una ideología. Y el fundador del socialismo 2.0, que fue Rodríguez Zapatero, tiene en el prólogo de un libro que se llama De Nuevo Socialismo, de Jordi Sevilla, una frase que es antológica. Dice: en política no hay ideologías, porque ideología viene de ideas lógicas, y en política no hay ideas lógicas, hay ideas que se echan encima de la mesa, se discuten y a ver qué sale, si sale con barba San Antonio y si no la Purísima Concepción. Y parte de tener una reflexión, una idea muy clara de cuál es el país que quieres gobernar, en nuestro caso de España,
Y Rodríguez Zapatero tuvo otra frase antológica, que es decir, nación, concepto discutido y discutible, que está en el artículo 2 de la Constitución, en que se fundamenta todo el texto constitucional. Si no sabes la nación que quieres gobernar, es muy difícil que aciertes. Política adulta es una política que tenga un programa a largo plazo, no una política que cambie en función de las encuestas. Y política adulta, en nuestro caso, es adscripción a los dogmas que definen una democracia liberal versus una democracia iliberal. La unidad de la nación, la monarquía parlamentaria, la separación de poderes, la independencia judicial, no hacer un consejo judicial a tu medida y si no te gusta el reglamento, cambiar el reglamento a vida de partido. Es la economía social de mercado y no el socialismo del siglo XXI. Es el multilateralismo, que es exigir a Putin que no invada países, brevemente, que no Margallo, fronteras con la fuerza. Es que si me preguntáis qué es la política adulta, pues es la política contraria a la que se hace en una asamblea de facultad, que está muy bien, es muy divertido, te llaman jovencito, a mí hace mucho tiempo, pero todavía me acuerdo, pero con eso no se gobierna un país. Sabiendo el Congreso de los Diputados, yo creo que las asambleas de facultad se merecen un respeto. Yo he estado en asambleas de facultad mucho mejores. Pero una cosa es eso y otra cosa es llevar las ideas y la forma de discutir en una asamblea de facultad al gobierno de la nación, sobre todo en un momento tan complicado como este, en que nadie sabe muy bien cómo vamos a acertar, porque este país tiene problemas muy serios, Tiene el mayor paro de Europa, el segundo paro mayor juvenil después de Grecia. Tiene el mayor endeudamiento de Europa, por eso no hemos podido ayudar a las familias, a las empresas y a los trabajadores todo lo que hubiésemos. Venga, Carmen Calvo. Y está en la irrelevancia internacional. Ahora va Sánchez, ya parece que el rey de Marruecos le va a recibir 3 años después. Es batir un récord en la historia, una vez que le ha ofrecido como Salomé la cabeza de su ministra de Exteriores y una vez que ha renunciado. Venga, Margallo, vamos a repartir juego. Que estando en Estrasburgo coge la pelota y no la suelta. Sí, vamos a repartir juego. No, es que me interrumpís. Aquí estoy yo con medios técnicos precarios. Los que aporta el Europarlamento, Margallo. Sí, esto es. Oye, José Manuel, por cierto, ¿no has visto la cifra del déficit? ¿Cuál? El 6,76, récord. Desde el año 13 no había un acortamiento del déficit tan importante como el que ha conseguido el gobierno. De esto no lo comentas, ¿verdad? ¿Sabes esto cuál no es comentas. el límite que tenemos que hacer? No, las formas son muy importantes. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Las formas son muy importantes y ahora me oyes, José Manuel. 1-1. Hablamos de déficit, no te metas en ese terreno. No, ahora me oyes, porque continuamente cuando pretendemos que expliquéis algunas cosas mayores, además de las consabidas letanías que todos podemos tener, como si nosotros nos defendiéramos la democracia, el multilateralismo, la unidad del Estado español. Es que pareciera que eso es monopolio tuyo y lo cuentas casi todas las noches y pareciera que de ahí nos tienes que excluir desde luego a los socialistas. Mira, José Manuel, en el artículo 2 y entre el artículo 1 y el 2 se habla, oye, que la forma era muy importante antes, que lo siguen siendo ahora. Que efectivamente, que entre el artículo 1 y 2 de la Constitución se habla de 2 cosas muy importantes, el Estado y la nación, que son 2 cosas muy diferentes y tú lo sabes. Que en este país, como en cualquier otro del mundo, lo importante es que exista un solo Estado, que un Estado puede abarcar diferentes naciones, como por ejemplo el Reino Unido. El Reino Unido se llama así porque tiene diferentes naciones. Y dicho esto, tú sabes perfectamente que la Constitución española tiene que acudir al término de nacionalidades y regiones para poder mantener el término nación de manera muy abierta. Venga, no nos enredemos en las nacionalidades. Me enredo en esto. Me quedan unos minutos Aymar, y quiero plantear un último tema. Me enredo en esto porque José Manuel coloca subrepticiamente estas ideas que parecieran, 1, que el término nación es un término bastante interpretable, 2, que lo importante es la unidad del Estado, y 3, que cuando dices o habla en este caso de Zapatero, que es una cosa que te gusta mucho, habla mucho más de nosotros. Yo te he preguntado antes a ti, decir la verdad del fondo de algunas cuestiones que están ahora mismo en la política española. Decir algo sobre el fondo. Por ejemplo, del Sáhara.
decir qué es lo que opináis del fondo de esa cuestión, independientemente de la forma, pero decirlo, porque conviene, que soy el principal partido de la oposición. Margallo, ¿quiere contestar brevísimamente a esto? Sí. Brevísimamente, por favor. La solución que sea, con independencia, que se formule democráticamente en un Estado democrático, ¿tiene que ser votada por el pueblo saharaui, sí o no? Pero si lo decimos, se tiene que encontrar una salida en ese marco, y además lo pone en el texto, lo pone incluso en el texto, será objeto de la consulta y el consentimiento del pueblo saharaui. Es que de verdad, venga, que me quedan unos minutos, cómo se llame, la política en la que avanzar. vayamos, sería Calvo, conveniente que habláramos de los temas de fondo y además hacerlo con un poco de seriedad, porque si no os quedáis ahora en los más defensores del pueblo saharaui después de lo que también ocurrió con Aznar con el tema de Marruecos. Pablo Casado se va a su casa o a donde él decida con 41 años. A hacer un podcast, que tampoco pasa nada. Se acaba la carrera política de Casado con 41 años. La de Albert Rivera se acabó con 41 años. La del aquí presente Pablo Iglesias, si es que terminó, que ya lo veremos, lo hizo con 42. ¿Se ha convertido la política española en una picadora de carne joven, Iglesias? Con 41. Yo creo que eso no es. ¿Tú tienes 41, Pablo? No, ahora 42. Ahora tengo 43. ¿Tienes 43. Pero, pues entonces se tuvo que acabar con 42. No, pero yo los cumplo en octubre, entonces se el acabó. 17 te tengo totalmente fichado porque mi sobrina nació el mismo día que pues tú. No me regalaste nada el 17. Bueno, está bien. Pues yo me acordaré del cumpleaños de tu sobrina porque sí me acuerdo del de Pablo Iglesias. No, claro, 42 porque claro, no lo estaba pensando, yo digo, no, si tengo razón, 42. Bastante duro. O sea, a ver, la trituradora de carne joven, ¿sí? Yo creo que la política no puede ser una profesión para toda la vida. Yo estuve 7 años y creo que 7 años está muy bien. Eso no quiere decir que haya gente que pueda estar un poco más, pero un poco más. A mí esto de las carreras políticas de 20, 25 años, 30 años, no sé hasta qué punto es saludable, porque uno deja de tener una profesión. Y el problema, y yo he estado en la política, es que he visto a gente pues que fuera de la política tendría muchas dificultades para encontrar un empleo. Yo espero que Pablo Casado pueda encontrar un empleo y que no tengan que buscarle algo en un consejo de administración, como por desgracia suele ser habitual en políticos de los partidos tradicionales. Pues uno está en tiempo en política y después vuelve a hacer lo que hacía antes y a trabajar para ganarse su sueldo. No me parece tan grave. A ver, defensores de carreras largas en política, Margallo, Calvo. Yo no, yo opino en esto un poco parecido tú eres a lo funcionaria. que dice Pablo. Claro. Yo soy funcionaria, yo soy doctor y funcionaria en la universidad y creo francamente que la política no es una profesión, es una pasión que hay que ejercer con profesionalidad, porque lo que tienes en tus manos es muy importante, son recursos, decisiones muy importantes. Pero yo opino un poco lo que opinaba. Esto de que la gente se quede en la carrera política y te tengan que estar buscando constantemente salidas y soluciones como si eso fuera una especie de, derecho adquirido para toda la vida, me parece fatal. Porque esa es la manera en la que en la política puedan estar y convivir con mérito gente más mayor, gente más joven, gente que entre, gente que salga. Estoy totalmente de acuerdo. Mi historia ha sido muy curiosa. Yo cada vez que entro, luego yo me quiero ir, me voy y me vuelven a repescar. Pero yo me voy y yo he estado periodos larguísimos. Yo he estado 7 años en mi facultad, en mi viejo despacho, dando clases, escribiendo sobre federalismo y feminismo y tan contenta. Me volvieron a repescar, pero yo en esto estoy de acuerdo. La política no puede ser una profesión. Margallo. Absolutamente. Yo creo que cuando entras en política tienes que tener una profesión acreditada, un medio de vida al que puedas volver en el mismo minuto en que dejas un escaño, un sillón, y que eso te da una enorme libertad mientras estar en política para discrepar del que está haciendo la lista y que si no te mete en la lista dejas de veranear o pagar el colegio de los niños, lo cual te convierte en un mercenario, y luego te da la enorme tranquilidad de que puedes, cuando esto se termina, si es que se termina, pues lo haces. Pero eso para mí es vital. Es decir, la política debe ser una profesión de hombres libres que sean capaces de defender su criterio sin temor. Mira, hay una anécdota, si me permitís, hay un libro magnífico que es el Kershaw de Hitler, que dice que Hitler no mandaba porque no tenía necesidad de mandar, porque todo el mundo quería trabajar en la decisión del Führer. Nadie opinaba hasta que el Führer había manifestado por dónde quería ir. Y eso es un desastre y nos lleva al empobrecimiento de la vida política que estamos viviendo. Y yo a mis hijos le he dicho, primero ganáis unas oposiciones,
y ya entonces si queréis entrar en política lo hacéis. Pero si no te ponen en la lista, pues te despides alegremente el César de turno. Gracias, lo he pasado muy bien. ¿Quiere usted algo para Javea? Pues hemos terminado el Ágora confluyendo en una posición de acuerdo. Totalmente. No está mal. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene previsto dirigirse mañana a las 4 de la tarde a los diputados y senadores españoles reunidos en sesión conjunta en el Congreso. Responde así a la invitación que le hizo en su día el Parlamento español, como ya hicieron los otros países europeos y americanos. Lo que resultará distinto es que Zelensky se estará dirigiendo a representantes de un país en el que, al contrario que en los otros casos, no ha existido una gran manifestación de apoyo a Ucrania ni de repulsa al gobierno ruso por la invasión de un país vecino. Nadie ha explicado por qué semejante apatía por parte de quienes tienen la capacidad de movilizar a los ciudadanos, partidos, sindicatos, organizaciones civiles. Nadie. Hoy seguramente en el Parlamento todos mostrarán su apoyo al presidente Zelensky, pero esa solidaridad llega tarde y mal. Zelensky hablará en el Congreso pocas horas después de visitar la ciudad de Bucha, donde han aparecido cadáveres de civiles ejecutados, un hecho gravísimo que exige una investigación independiente exhaustiva. La presidenta de la Comisión Europea ha anunciado ya el envío de un equipo de investigadores para ayudar a la Fiscalía ucraniana. Hay que establecer con exactitud la magnitud y las circunstancias de esta matanza. Fuentes de Kiev hablan de más de 300 personas asesinadas, porque hay que poder exigir la máxima responsabilidad a quienes sean los responsables. Un hecho de estas características no puede de ninguna manera ser objeto de verdades alternativas. Carmen Calvo, José Manuel García Margallo, Pablo Iglesias. Buenas noches. José Manuel, vuelve, que aunque digamos cosas, que vuelvas, que no te quede en Estrasburgo. No, si os echo de menos a los dos. Pues vuelve también, tan pues. juvenil como siempre. No, estoy absolutamente optimista. Estoy crecido. Me he venido arriba después de No Sevilla. quiero contarle a José Manuel, porque además está fuera, lo que han dicho en Radio Montecarlo hace un rato. ¿Qué han dicho? Que Mbappé renueva con el Paris Saint-Germain. ¿De verdad? Lo cual no quiere decir No que es sea verdad. cierto. Digo lo que han dicho en RMC, ahora lo hablamos también en el Larguero. Le acabas de dar un disgustazo a Margallo. Me parece que tú no votas al PP y te has sentado mal el éxito de Sevilla y me quieres está vengando matar de la ti. noche. Cuando quieras te digo a quién voto, Margallo. No tengo ningún Vamos a problema. dejarlo ahí. Igual te llevas un doble Esto ha sido disgusto, un el de golpe Mbappé y el del bajo, voto. se explica Prefiero que te por quedes un solo con el señor disgusto de defraudado Mbappé. por el éxito de Sevilla. Margallo, un abrazo. Adiós. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.